Mi papá me abandonó cuando cumplí 18 años porque decía que debía ser un hombre. Ahora está en bancarrota y me ruega por ayuda. Soy un hombre de 24 años y crecí en una familia que, desde afuera, parecía bastante normal, pero la realidad era muy diferente. Mi papá siempre fue una persona difícil de tratar. Tenía una mentalidad muy estricta y anticuada sobre lo que significaba ser un hombre de verdad. No mostraba afecto, no toleraba la debilidad y creía firmemente que, una vez que un hijo llegaba a los 18 años, debía valerse por sí mismo sin depender de nadie. Mi madre, en cambio, era todo lo opuesto. Ella trataba de equilibrar la frialdad de mi padre con su amor y paciencia. Siempre me apoyó en lo que pudo, pero la realidad es que no tenía mucha voz en casa. Mi padre era el que tomaba las decisiones, y si él decía que algo se hacía de cierta manera, así tenía que ser. También tengo un hermano mayor, de 28 años, que era el favorito de mi papá. Él sí cumplía con todos los estándares que mi padre consideraba correctos, era fuerte, dominante y tenía los mismos valores estrictos que él. Yo, por otro lado, siempre fui más independiente, menos interesado en el camino tradicional que mi padre quería para mí, y por eso nunca logré ganarme su respeto. Desde pequeño, me di cuenta de que mi hermano tenía muchas ventajas que yo no tenía. Mi papá lo llevaba a eventos exclusivos, lo ayudaba con sus estudios, y cuando terminó la preparatoria, le compró un auto. Yo, en cambio, nunca recibí nada de él. La diferencia en el trato era evidente, pero por mucho tiempo traté de ignorarlo y simplemente seguir adelante. Pero las cosas cambiaron por completo cuando cumplí 18 años. Ese día, mi padre me llamó a su oficina en casa y, sin rodeos, me dijo que tenía un mes para encontrar otro lugar donde vivir. Según él, yo ya era un adulto y debía empezar a hacer mi propia vida, así que no tenía sentido que siguiera viviendo en su casa. Recuerdo perfectamente sus palabras. Ya no tengo la obligación de mantenerte. No quiero que te conviertas en un parásito. Eres hombre, ¿verdad? Pues actúa como tal y aprende a ganarte la vida. No lo podía creer. Ni siquiera me dio la opción de quedarme mientras encontraba algo estable. Simplemente me estaba echando de casa sin importarle lo que pasara conmigo. Mi madre trató de intervenir, pero él la calló diciéndole que no era asunto suyo y que así era como se criaban los hombres de verdad. Mi hermano, por supuesto, estuvo de acuerdo con él y hasta se burló de mí por parecer sorprendido. No tenía ahorros suficientes, no tenía un trabajo estable y no tenía a dónde ir. Intenté buscar ayuda en familiares, pero nadie quería involucrarse. Algunos me dijeron que mi papá tenía razón y que debía aprender a valerme por mí mismo. Otros simplemente no querían problemas con él. Al final, la única persona que me apoyó fue mi madre. A escondidas me dio algo de dinero y me ayudó a encontrar un lugar barato donde pudiera quedarme mientras intentaba estabilizarme. Fue un periodo muy difícil. Conseguí un trabajo de medio tiempo en un restaurante, pero apenas me alcanzaba para sobrevivir. Hubo días en los que solo comía una vez porque no tenía suficiente dinero para más. No obstante, con el tiempo logré salir adelante. Encontré un mejor trabajo, me las arreglé para pagar un pequeño departamento, y poco a poco, comencé a construir mi propio camino. No fue fácil, pero al final, aprendí a sobrevivir sin la ayuda de nadie. Durante esos años, corté casi todo contacto con mi padre y mi hermano. Mi madre y yo seguíamos hablando en secreto, pero fuera de eso, era como si mi familia no existiera. Todo cambió hace unas semanas cuando, después de 6 años sin hablar con mi padre, recibí una llamada inesperada. Era él. Al principio pensé que tal vez se había equivocado de número, pero no. Me estaba llamando a propósito, y su voz sonaba muy diferente a la última vez que hablamos. No era el hombre seguro y dominante que recordaba. Se notaba tenso, incluso preocupado. Necesito verte, me dijo. No me dio explicaciones ni detalles, solo me pidió que fuera a su casa porque había algo urgente de lo que quería hablar conmigo. Mi primer instinto fue rechazarlo. No tenía ninguna razón para volver a ese lugar después de cómo me había tratado. Pero, al mismo tiempo, sentí curiosidad. ¿Qué podía ser tan importante como para que, después de 6 años, estuviera tratando de contactarme? Al final, mi curiosidad ganó y decidí ir. Cuando llegué, me encontré con una escena que nunca imaginé. Mi padre no estaba en su gran casa, la que había presumido durante años. En su lugar, vivía en un pequeño apartamento en un barrio que, claramente, no estaba en las mejores condiciones. Me recibió con una expresión cansada y por primera vez en mi vida, noté algo que nunca había visto en él, miedo. Y entonces me contó la verdad. Su negocio había colapsado. Había perdido todo su dinero. ¿Mi padre, arruinado? Era casi imposible de creer. Este hombre había pasado toda su vida fanfarroneando sobre su éxito, sobre cómo su negocio era a prueba de crisis, sobre cómo él nunca sería uno de esos perdedores que dependían de otros para sobrevivir. Y ahora estaba aquí, mirándome con ojos cansados y ojeras profundas, en un apartamento que era más pequeño que el estudio donde viví cuando recién me echó de su casa. ¿Cómo pasó esto?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Mi padre suspiró y me hizo pasar.
Cerró la puerta detrás de mí y se apoyó contra la pared, como si incluso eso fuera demasiado esfuerzo. Las cosas no salieron como esperaba, admitió, con voz áspera. El negocio empezó a ir mal hace unos años. Traté de salvarlo, pedí préstamos, hice inversiones arriesgadas, nada funcionó. Me crucé de brazos y lo miré fijamente. ¿Y qué pasó con mi hermano? Mi padre desvió la mirada, incómodo. Está intentando ayudarme, pero tampoco le va tan bien. No pude evitar reírme. Una risa amarga y seca. ¿El favorito? ¿El hijo perfecto? ¿El que merecía toda tu inversión y apoyo? ¿No tiene dinero para ayudarte? Vi cómo su mandíbula se tensó. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, y menos yo. No tienes que ser así, murmuró. ¿Así como? ¿Honesto? Se pasó una mano por la cara y negó con la cabeza. Mira, no vine a discutir contigo. Vine porque necesito ayuda. Ahí estaba. La razón por la que, después de 6 años, finalmente había decidido llamarme. Me necesitaba. ¿Y qué esperas que haga? Se aclaró la garganta y finalmente me miró a los ojos. Sé que te ha ido bien. Tu negocio está creciendo. He oído cosas. Ah, claro. No se había molestado en hablarme cuando pasé años luchando por salir adelante. No cuando dormía en un colchón inflable en un estudio diminuto. No cuando trabajaba 2 turnos para pagar el alquiler. Pero ahora que tenía éxito, ahora que tenía estabilidad, ahora sí se acordaba de que existía. Así que quieres dinero. No se molestó en negarlo. No te lo estoy pidiendo gratis. Te lo devolveré. Solo necesito algo para estabilizarme, empezar de nuevo. Me quedé mirándolo, tratando de decidir si valía la pena seguir con esta conversación. Dime algo, dije finalmente. Si yo estuviera en tu lugar, si fuera yo el que estuviera arruinado, ¿me ayudarías? Mi padre no respondió de inmediato. Eso ya era suficiente respuesta. Sabes que no soy de los que da limosnas, dijo finalmente. Creo en el esfuerzo propio. Sonreí con incredulidad. Exactamente. Y eso fue lo que me dijiste cuando cumplí 18 años. Así que, dime, ¿qué cambió ahora? Esta vez, su silencio fue aún más largo. Finalmente, suspiró. Las cosas son diferentes ahora. Para ti, respondí. Para mí, todo sigue igual. Yo tuve que aprender a sobrevivir sin tu ayuda. Tú puedes hacer lo mismo. Su rostro se endureció. No es tan fácil como crees. ¿Y crees que fue fácil para mí? Levanté la voz, sin poder evitarlo. Tú me echaste de casa sin un centavo. Me dejaste sin nada y no te importó. Quería que fueras fuerte. No, querías deshacerte de mí. Mi padre abrió la boca para responder, pero se detuvo. La tensión en el aire era casi sofocante. No puedo creer que estés negándome ayuda, murmuró finalmente. Después de todo, sigo siendo tu padre. No, respondí. Un padre es alguien que cuida de sus hijos, no alguien que los abandona cuando ya no le convienen. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. Buena suerte. Y me fui. Pensé que eso sería el final. Pero me equivoqué. Una semana después, recibí otra llamada. Era mi hermano. Necesitamos hablar. Recibí la llamada de mi hermano mientras estaba en la oficina de mi empresa. Ver su nombre en la pantalla de mi teléfono fue suficiente para hacer que mi estómago se encogiera. No hablábamos desde hacía años, y la última vez que nos vimos, apenas me dirigió la palabra. Dudé por un momento antes de contestar. ¿Qué quieres? Dije sin molestia en disimular mi irritación. Necesitamos hablar. En persona, su tono era serio, pero también nervioso. No tengo nada que hablar contigo. Escucha, sé que papá ya te pidió ayuda, pero esto es serio. No es solo él el que está en problemas. Eso captó mi atención. Ah, sí. Me burlé. ¿Y qué? ¿Se te acabó el dinero que él te regaló? Silencio. No se trata de eso, murmuró finalmente. No por teléfono. Solo necesito verte. Lo pensé por un momento. Sabía que no podía confiar en él. Toda mi vida había sido el favorito de mi padre, el que siempre tenía ventaja, el que nunca dudó en menospreciarme. Y ahora quería hablar conmigo como si nada. Por otro lado, tenía curiosidad. Algo dentro de mí me decía que debía escuchar lo que tenía que decir. Está bien, cedí. Mañana a las 10 de la mañana, en la cafetería de la calle 12. Gracias. Colgué sin despedirme. Al día siguiente, llegué a la cafetería unos minutos antes de la hora acordada. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana, observando la calle. A los pocos minutos, mi hermano entró. A primera vista, no parecía muy diferente de la última vez que lo vi. Pero cuando se sentó frente a mí y lo miré más de cerca, noté los cambios. Ojeras. Expresión tensa. Un ligero temblor en sus manos cuando agarró su taza de café. Habla, le dije sin rodeos. Suspiró y pasó una mano por su cara antes de comenzar. Papá te dijo que perdió todo, ¿verdad? Sí. Bueno, no te contó toda la historia. Lo miré fijamente, esperando. No solo perdió su negocio, continuó. También tiene deudas. Muchas.
Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Qué tipo de deudas? Tragó saliva antes de responder. Deudas con gente peligrosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estás diciendo que le debe dinero a prestamistas? Sí. Y no a cualquier tipo de prestamistas. Cerré los ojos por un momento. No podía creerlo. Déjame adivinar, dije finalmente. Firmó acuerdos con intereses absurdos creyendo que podría pagar después, pero perdió todo antes de hacerlo. Mi hermano asintió. Y ahora lo están buscando. No solo a él, a mí también. Sentí una punzada de ira y frustración. ¿Por qué demonios te metieron a ti en esto? Bajó la mirada, incómodo. Papá usó mi nombre para algunos préstamos. Pensó que sería más fácil conseguir dinero si usaba mi título y reputación como respaldo. No lo podía creer. O sea, que no solo arruinó su vida, sino que arrastró la tuya con él. No respondió. ¿Cuánto deben? Mi hermano se removió en su asiento, como si le costara decirlo. Más de $300,000. Casi escupo mi café. ¿Qué? Sé que es una locura, pero es la verdad. Y esta gente no es de la que puedes esconderte para siempre. Tarde o temprano, nos van a encontrar. Me froté las sienes, tratando de asimilar la situación. ¿Y qué esperan que haga yo? Ayúdanos a salir de esto. Me reí sin humor. ¿Y por qué demonios haría eso? Mi hermano me miró con desesperación. Porque si no, alguien va a salir lastimado. Hubo un momento de silencio. No porque estuviera considerando su petición, sino porque estaba en shock. Mi padre lo había arruinado todo. Se había gastado todo su dinero, había perdido su negocio, y cuando las cosas empezaron a ir mal, en lugar de asumir las consecuencias, tomó decisiones aún más estúpidas. Y ahora, de alguna manera, esperaba que yo salvara el desastre que él mismo había creado. Era absurdo. No es mi problema, dije finalmente. Vi el miedo en los ojos de mi hermano. Si no hacemos algo, papá podría, ya sabes. Él se lo buscó. Mi hermano apretó la mandíbula. No tienes idea de lo que es vivir con esto encima. Ah, sí. Me burlé. ¿Sabes que tampoco es fácil? Que te echen de tu casa con 18 años y tener que luchar para sobrevivir sin que nadie te ayude. Esto es diferente. No. Es exactamente lo mismo. Es papá tomando decisiones estúpidas y esperando que otros arreglen sus problemas. Mi hermano me miró fijamente, con frustración y desesperación. ¿De verdad no vas a ayudarnos? Tomé un último sorbo de mi café, dejé dinero sobre la mesa y me puse de pie. No tengo nada más que decirte. Él también se levantó de golpe. Si algo le pasa, será tu culpa. Me giré para verlo. No, será la suya. Y me fui, sin mirar atrás. Pensé que eso era el final. Pero las cosas solo se pondrían peor. No pensé más en la conversación con mi hermano. Para mí, el asunto estaba cerrado. Si mi padre se había metido en problemas con prestamistas peligrosos, era su culpa. Él era un adulto. Tomó sus decisiones, y ahora le tocaba vivir con las consecuencias. Pero 2 días después, mi madre me llamó. Necesitamos hablar, su voz sonaba tensa. ¿Qué pasa? No por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Mi madre nunca era así. Sabía que algo estaba mal, así que fui de inmediato. Cuando llegué, la encontré sentada en la mesa de la cocina, con una expresión grave. ¿Qué pasó? Sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia mí. Era un mensaje de un número desconocido. Dígale a su hijo que nos dé lo que nos debe. Si no lo hace, alguien va a pagar las consecuencias. Mi estómago se hundió. ¿Cómo consiguieron tu número? No lo sé, su voz estaba temblorosa. Llamaron primero. No respondí, pero luego enviaron ese mensaje. Me pasé una mano por la cara. Mierda. Sabía que esta gente no se andaba con juegos. Había oído historias sobre prestamistas de este tipo. Si no pagabas, no se limitaban a enviarte cartas de advertencia. Iban tras ti. ¿Le dijiste a alguien más? Mi madre negó con la cabeza. No quería preocupar a nadie, pero pensé que debía saberlo. Me apoyé en la mesa, tratando de ordenar mis pensamientos. Hasta ahora, había ignorado la situación. Pensé que era solo un problema de mi padre y mi hermano. Pero ahora estaban metiendo a mi madre. Voy a hablar con ellos. No quiero que te involucres más, me dijo. Solo quiero que estés a salvo. Pero no podía simplemente ignorarlo. Fui directo a la casa de mi padre. Cuando llegué, noté que la puerta principal estaba entreabierta. Entré sin tocar. Papá. Llamé, avanzando por la sala. No hubo respuesta. Recorrí el pasillo y cuando llegué a la cocina, lo vi. Mi padre estaba sentado en una silla, con la cabeza baja. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Mi hermano estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. Nos encontraron, dijo, en voz baja. Mi padre levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. Vinieron aquí anoche, su voz era apenas un susurro. Dijeron que si no pagamos pronto, habrá consecuencia. Ya lo sé, respondí, cruzándome de brazos. También amenazaron a mamá. Mi hermano apretó los puños. ¿Qué? Sí.
Le enviaron un mensaje. Me giré hacia mi padre. ¿Cómo demonios consiguieron su número? Mi padre desvió la mirada. No lo sé, tal vez alguien habló demasiado. ¿Fuiste tú? No lo sé. Gruñó. No lo hice a propósito. Negué con la cabeza. Eres un desastre. Lo sé. Esa fue la primera vez en mi vida que lo escuché admitir que estaba equivocado. Pero no me conmovió. No pienso darles ni un centavo. Mi hermano dio un paso adelante, frustrado. Nos matarán si no pagamos. Eso no es mi problema. Sí lo es. Eres el único que puede ayudar. ¿Por qué debería? Solté una risa seca. Cuando necesitaba ayuda, ustedes me ignoraron. Ahora es mi turno. Mi padre levantó la mirada, con desesperación en los ojos. No lo estamos pidiendo por nosotros. Fruncí el ceño. ¿Entonces por quién? Tomó aire y me miró con algo que, por primera vez en años, parecía arrepentimiento genuino. Por tu madre. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué dijiste? Si no pagamos, irán tras ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tienen razones para hacerle nada. No les importa la lógica, dijo mi hermano. Solo quieren su dinero. Me quedé en silencio. Esto ya no era solo un problema de mi padre o mi hermano. Ahora mi madre estaba en peligro. Y no podía permitir eso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mi padre tragó saliva. Nos dieron una semana. Tomé una respiración profunda. Está bien. Voy a encargarme de esto. El alivio en los rostros de mi padre y mi hermano fue evidente. Pero antes de que pudieran decir nada más, levanté una mano. No crean que lo hago por ustedes. Los miré con frialdad. Lo hago por mamá. Mi padre bajó la cabeza, avergonzado. Mi hermano evitó mi mirada. Voy a arreglar esto, dije finalmente. Pero después de esto, ustedes dos están muertos para mí. No podía creer que estuviera a punto de hacer esto. Después de años de luchar por mi cuenta, de demostrar que no necesitaba a mi padre ni a mi hermano, ahora me veía obligado a limpiar el desastre que ellos mismos habían causado. No porque quisiera ayudarlos, sino porque mi madre estaba en peligro. Sabía que no podía pagar toda la deuda. No iba a regalarles mi dinero solo para que ellos siguieran con su ciclo de estupidez. Pero tampoco podía permitir que estos tipos lastimaran a mi madre. Así que hice lo único que se me ocurrió, encontré una manera de ganar tiempo. A la mañana siguiente, me puse en contacto con un viejo amigo, alguien que conocía sobre deudas y prestamistas. No quería involucrarlo demasiado, pero le pedí consejo sobre cómo lidiar con una situación como esta. Si ya han hecho amenazas, es porque están desesperados por su dinero, me explicó. Puedes tratar de negociar, pero tienes que hacerlo de manera inteligente. Si ven que tienes recursos, van a exprimirte todo lo que puedan. ¿Y qué sugieres? Ve a hablar con ellos, pero no como alguien que está rogando. Ve como alguien que tiene poder. Eso me dio una idea. A través de algunos contactos, conseguí la dirección de uno de los prestamistas. No era una oficina elegante, sino un pequeño local en una parte de la ciudad que nadie con sentido común visitaría sin un buen motivo. Fui solo. No quería que mi padre o mi hermano estuvieran ahí para arruinarlo todo con su cobardía. Cuando entré, el lugar estaba casi vacío, salvo por dos hombres sentados en una mesa. Uno de ellos me miró con curiosidad y se puso de pie. ¿Quién eres? Me acerqué con calma y me senté en la silla frente a él. Soy el hijo del hombre que les debe dinero. El tipo alzó una ceja. Ah, así que finalmente alguien con cerebro se presenta. Estoy aquí para hablar. El hombre se recostó en su silla, entrecerrando los ojos. ¿Tienes el dinero? No todo. Silencio. Entonces, ¿qué haces aquí? Me incliné ligeramente hacia adelante. Ustedes hicieron un trato con mi padre, no conmigo. Pero ahora están metiendo a mi madre en esto. Eso cambia las reglas del juego. El tipo sonrió, como si encontrara divertida mi actitud. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Voy a hacerles una oferta. El hombre se cruzó de brazos, esperando. Les daré el 20% de la deuda ahora mismo. No más, no menos. El tipo se rió. ¿Crees que puedes venir aquí y poner tus propias condiciones? No me inmuté. Si aceptan, tendrán su dinero hoy mismo y les prometo que recuperarán el resto en los próximos meses. ¿Y si no aceptamos? Sonreí fríamente. Entonces se quedarán sin nada. El tipo dejó de sonreír. ¿Me estás amenazando? Solo les estoy diciendo la verdad. Mi padre ya está arruinado. Mi hermano no tiene un centavo. Si me obligan a sacarlos de la ecuación, ustedes nunca verán su dinero. Pero si hacen esto a mi manera, al menos recuperarán algo. Hubo un largo silencio. El tipo me estudió con una expresión calculadora. Finalmente, suspiró. Eres más listo que tu padre, eso es seguro. Lo sé. Se inclinó hacia adelante. 50%. Negué con la cabeza. 25%. 40%. 30%, y ni un centavo más. El tipo me miró fijamente por un momento. Luego sonrió. Trato hecho. Me levanté de la silla. El dinero estará en su cuenta en 2 horas. Después de eso, ustedes y yo no tenemos nada más que hablar. Cuando salí del local,
Sentí que finalmente había recuperado el control. Transferí el dinero esa misma tarde. No me importaba perder esa cantidad. Tenía suficiente para seguir con mi negocio sin problemas. Lo importante era que ahora mi madre estaba a salvo. Pero mi padre y mi hermano, ellos ya no existían para mí. Mi padre intentó llamarme varias veces después de eso. Nunca respondí. Mi hermano me envió un mensaje un par de días después. No tenías que ser tan duro con él. Lo bloqueé sin siquiera pensarlo. Mi madre, en cambio, me abrazó y me agradeció. No lo hiciste por ellos, me dijo. Lo hiciste porque eres mejor que ellos. Ella tenía razón. Había cerrado ese capítulo de mi vida, y nunca más volvería a abrirlo.